Que son estos. Ya, Lucía, bienvenidos todos a esta 13ª ocasión en que se lleva a cabo la Cátedra Luis Barragán, esta vez en coordinación con la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, y al evento denominado Encuentro con la Ciudad. También saludamos a todos nuestros campus hermanos que nos ven a través de la Universidad Virtual. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar el Encuentro con la Ciudad, quisiéramos premiar a los alumnos ganadores del concurso Rincones del TEC, no sin antes agradecer al jurado que hace posible que que es otro de los eventos importantes, ¿verdad?, el ayudar o el estimular a que se dibuje, ¿verdad?, y que se use el dibujo como un medio de expresión, a veces olvidado, parte de este jurado hace posible que esto ocurra, ¿verdad? Para premiar a este jurado, quisiera pedirle a la coordinadora de la Cátedra Luis Barragán, capítulo Monterrey, Lucía Elizondo, que pase por favor al frente y, agradecer al jurado que fueron Gilberto Rodríguez y Beatriz González. Entonces también quisiera que viniera por favor Beatriz González para darle un reconocimiento y que nos dijera unas palabras acerca de la importancia del dibujo y de este tipo de eventos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy, pues primero que nada, muy agradecida por la invitación que me hicieron para participar como jurado y también para felicitar a los alumnos que de una manera muy talentosa trajeron sus trabajos a nosotros y que fue una labor muy, muy difícil escoger entre tantos trabajos tan hermosos alguno que hiciera alusión a esto que se llama Rincones del TEC. Finalmente tuvimos que escoger y, como les digo, fue una decisión bastante difícil, pero al final de cuentas, pues todos los participantes han sido ganadores, ¿no?, al tener esta experiencia artística y creativa. Pues muchas gracias y los felicito a todos. Que pasen muy buenas tardes. Gracias, Beatriz. Ahora procederemos a premiar a los ganadores de esta 13ª ocasión que se lleva a cabo el concurso Rincones del TEC. Menciones honoríficas. Por favor, Alejandro Israel Cornejo Arellano por Cielito Lindo, Campus Monterrey de Arquitectura. Felicidades. Otra mención honorífica para Arturo Aguilar Ortiz, Residencias, Campus Monterrey. Bueno, ya le entregaremos su mención honorífica. Rosamelia Higueras Carrera, Países Presentes, Campus Monterrey, Arquitectura. Gaudí Elizabeth Ollervides, El Lago, Campus Monterrey. ¿Cómo está? Y Roberto Alfredo Domínguez Sánchez, en La Cima, Campus Monterrey, también mención honorífica. Bueno, ahora procederemos del quinto al primer lugar. Premiar a los alumnos ganadores. Juan José Rubio Ledesma, Dinámico, Campus Monterrey, Arquitectura. Bueno. Cuarto lugar, Óscar González Martínez,
sombra escalonada, derrame de luz, Campus Monterrey, Arquitectura. Felicidades, Oscar. Tercer lugar, Ulises Navarro Aguilar, La educación es un árbol, Campus Monterrey, licenciado en Diseño Industrial. Muy bien, felicidades. Muy bien. Segundo lugar, Eduardo Escobar, sin título, Guatemala, Universidad del Istmo. Felicidades. Felicidades. Y primer lugar del Campus Monterrey de Arquitectura, con el título Arboretum, Alejandro Israel Cornejo Arellano. Felicidades, Alejandro. Bueno, agradecemos a todos los que participaron en este concurso y agradezco a la coordinadora de la Cátedra Luis Barragán, capítulo Monterrey, por haber premiado a estos chicos, ¿verdad? Venido del Campus Monterrey y de otros campus, ¿verdad? Hasta de Guatemala vinieron. Entonces, gracias, Lucía. Ahora vamos a dar inicio a este que es el encuentro con la ciudad. Este es un evento coordinado junto con la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. La verdad que es una fiesta, ¿verdad? Es una fiesta no solo por la calidad de nuestros conferenciantes, sino también porque pocas veces en la ciudad se unen varios organismos para hablar de nuestra comunidad, de lo que ocurre en nuestra ciudad. Entonces yo creo que eso ya es festejar, ¿verdad? De aquí quizá salgan más preguntas que respuestas, pero al menos se está hablando, se está tocando un tema que nos interesa, ¿verdad? El tema es por demás sugerente, ¿verdad? La humanización de la ciudad. Y antes de iniciarlo, quisiéramos agradecer al Consejo del Museo de Arte Contemporáneo Marco, especialmente a la licenciada Beatriz de la Torre por su apoyo, también a la Euroart por su apoyo en el mobiliario de esta sala. Nuestro panel de esta noche está conformado por nuestro conferenciante magistral, el arquitecto argentino Miguel Ángel Roca. Berta de la Rúa, conferencista del curso premio, también venida de Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba. La licenciada Sandrine Molinar, socióloga, titular del Centro de Inteligencia para la Infraestructura Urbana, de la Agencia para la Planeación y el Desarrollo Urbano de Nuevo León. Juan Manuel González, director de cine de aquí de Monterrey. Eduardo Padilla, coordinador nacional de la Cátedra Luis Barragán. Y como también es coanfitrión la Academia Nacional de Arquitectura, el moderador será el presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, Fernando López. Ahora tiene la palabra el arquitecto Fernando López. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Esta es la segunda ocasión en la que compartimos este proyecto, invitación por la Cátedra Luis Barragán, a lo cual estamos muy complacidos. Agradecemos al TEC de Monterrey, a los distinguidos panelistas y especialmente a ustedes quienes nos acompañan con su asistencia. La ciudad, por orden de aparición, se compone de lugar y gente. La mayoría de las ciudades han sido fundadas o conquistadas. Ciertamente han sido lugares, por alguna razón, seleccionadas, escogidas. Usualmente cuentan ya con alguna característica especial y sin duda riqueza natural generalmente. Posteriormente su desarrollo, especialmente
las poblaciones que se convirtieron en grandes ciudades en los 50s, 60s, 70s, se han vuelto complejas y en aras de su mejoría, modernidad, inician un deterioro que, entre otros aspectos, afecta a sus habitantes, especialmente a sus habitantes. La ciudad y la arquitectura, en su estudio, en su crítica, han otorgado mucha preocupación o interés por el objeto, por el producto en sí. En contraparte, hace falta darle más preocupación al estudio de su propósito, el fin de la arquitectura, que es contribuir a la vida del usuario, del habitante. A mediodía hoy tuvimos una conferencia magistral por nuestro invitado de honor, el arquitecto Miguel Ángel Roca, muy interesante. Algunos de los que nos acompañan en este momento no la escucharon. Suponemos que hay un video disponible, ojalá pudiéramos tener acceso a él o a través de su compra. Es una plática para ver y repasar varias veces. Hemos tenido una interesante exposición del pensamiento y trabajo del arquitecto Roca, en el que destaca el interés por el equipamiento de elementos que integren las actividades sociales humanas, desde el planteamiento urbano a la escala de vistas aéreas de la ciudad entera, del área metropolitana entera, del área conurbada. Se va al espacio de la calle, al parque, a la plaza, como espacios de transición del lugar público y privado, llegando hasta la edificación específica. Describiendo la calidad de vida como la calidad del tiempo que pasamos en las ciudades, empezamos con las preguntas. Quisiéramos preguntarle al arquitecto invitado y agradecerle su esfuerzo, porque sabemos que ha viajado y el clima no lo ha tratado muy bien aquí, según nos comenta en la media. ¿Habrá algunos elementos, componentes urbanos que aportan a la humanización de las ciudades, a la calidad de vida? Usted presentó algunos ejemplos de cómo integrar, cómo hacer que la gente conviva. ¿Puede explicarnos un poco? Yo creo que la demanda en la ciudad contemporánea, la ciudad, digamos, evolucionó rápidamente ¿de qué? De una ciudad política a una ciudad comercial en el medioevo, a una ciudad industrial en el siglo XIX, y de la ciudad industrial a la ciudad postindustrial. La ciudad postindustrial es lo que Lefebvre define como el fenómeno urbano, o sea, la ciudad difusa, la ciudad atravesada por autopistas, fragmentada, sectorizada. Es una ciudad que es de difícil, digamos, identificación en lectura y al mismo tiempo de muy difícil identificación con ella y de apasionamiento por ende. O sea, primero uno se tiene que identificar para luego apasionarse. Yo creo que la humanización tiene mucho que ver, digamos, con esta condición de la post-ciudad que estamos viviendo. Todavía hay muchas ciudades que han conservado su identidad propia, su identidad primera. París, Berlín, Barcelona y demás. Otras ciudades han destruido sus áreas centrales, Dallas, qué sé yo, acá, Houston, para decir lo que está más próximo y que conozco, ¿no? En consecuencia se han diluido y no tienen ninguna posibilidad, digamos, de humanizarse. O sea, es muy difícil encontrar qué es esto de humanizar la ciudad. Es tornarla tornar posible una relación de empatía con la ciudad, o sea, de afinidad con la ciudad, de identificación de uno con ella y al mismo tiempo de una relación amorosa con la ciudad. O sea, el amor a la ciudad es algo que ha acompañado toda la historia de las culturas y la humanidad. O sea que yo creo que básicamente es eso. Entonces, amar, digamos, a una ciudad, ¿cómo se la ama? Poseyéndola. ¿Y poseyéndola de qué forma? Identificándose con ella. Y para poder identificarse con ella es necesario humanizarla. Y la humanización es eso, es dotarla de lugares identificables
cualificados, cualificantes, cualificables, en la que uno pueda reconocerse. O sea, en la ciudad de Monterrey, yo estoy seguro que cualquier mapa que construya cualquiera pone el río, pone los cerros y dentro del tejido urbano pone el Moca, pone el área central histórica y pone el eje. Esto es lo que yo me hice, digamos, en otra visita como mapa de la ciudad. Pero poco más de eso no, o sea, porque uno se pierde ya, digamos, no siente que haya elementos muy identificables. Y lo propio pasa en casi todas las ciudades, o sea, no es solamente el caso de Monterrey, nos pasa en la ciudad mía, o sea, en cualquiera. O sea, es necesario reencantar a la ciudad. O sea, el reencantamiento de la ciudad es tornar los espacios habitados como lugares de encantamiento. O sea, que uno se pueda realmente sentir identificado con ellos. ¿Qué es lo que nos pasaba con la ciudad histórica? En la ciudad histórica y en las ciudades históricas memorables, las recordamos a todas, porque cada una de ellas está lleno de lugares, llenos de episodios y de objetos con los cuales nos relacionamos, nos enamoramos, los recordamos siempre. Pero ¿quién puede describir Los Ángeles? Muy pocos. Tal vez en el cine, sí. Pero en el marco de la arquitectura es poco fácil, es muy difícil de reconocerla como ciudad. O sea, uno lo reconoce como un territorio vago, como una geografía, un pedazo pero no lo reconoce como la ciudad que hemos conocido. O sea, como un total, una unidad, una globalidad, una totalidad integrada, o como un objeto. No lo puede reconocer. Creo que hasta ahí. En este caso de Córdoba que presentaba la mañana y en el de La Paz, usted presenta la ciudad de vista aérea y 5 o 6 elementos específicos, proyectos específicos, como peatonalizar, cerrar calles y hacerlas para peatones, hacer sombras para la ciudad, proyectar las sombras de los edificios importantes para que tengan más conciencia de ellos, y otros centros que se llaman los CPCs. Centros de Participación Comunal. Así rápidamente, ¿qué son esos? ¿Qué función tienen? Digamos, la política de Córdoba se desarrolló durante 20 años. En esos 20 años hay unos 10 años que tienen fundamentalmente la monumentalización del área central y la recreación de unas ciertas periferias intermedias, como ser los centros culturales, barriales y demás. Y luego, en la década del 90, la generación de centros alternativos al área central, como monumentos, catedrales laicas, digamos, en los barrios, que puedan alojar actividades de un municipio descentralizado y al mismo tiempo, o sea, funciones administrativas, políticas y luego funciones culturales. Entonces, estas funciones culturales radicadas en la periferia magmática han generado como ciertos elementos de referencialidad, de identificación de la gente de un perímetro con el cual está servido. O sea, son catedrales laicas, o sea, es eso. Bueno, las perspectivas estas axonométricas tienen que ver mucho con la modernidad, o sea, tienen que ver mucho con la perspectiva axonométrica, es una perspectiva no usada exclusivamente en la modernidad, pero fundamentalmente todo el comienzo de las vanguardias y luego la obra de Stirling es axonométrica. ¿Por qué? Porque todo se ve en la misma dimensión. O sea, es una especie de cruza de corte, planta y vista, y uno se dice, ¿esto qué es? Es la visión como ve Dios las cosas en el mundo. O sea, todos son igual magnitud, digamos, solamente en eso. Entonces, las representaciones en perspectiva que tú dices tienen que ver con eso, por un lado, con una forma de leer la realidad, y con otro que es puntos, o sea, una acupuntura de intervenciones en un tejido, más que un plan global, que lo tiene implícito, es la estrategia de intervenir por puntos, sin una planificación integral de todo el territorio, sino con una vocación de lugarizar la ciudad. Lugarizar viene mucho, digamos, de aquella expresión de Heidegger que decía que un puente emplazado en un río determina y le da calidad a eso de lugar. O sea, emplaza, localiza el territorio del río. La ciudad de Monterrey localiza todo el estado, digamos. Bueno, estas obras lo que intentan es lugarizar y hacer localizar a la ciudad
en distintos puntos particulares. Entre ellos, vale la pena comentar que, para los que no estuvieron por ahí, pues una ciudad con un río que no siempre tiene agua, Sí. que tiene 1 metro de agua nada más, y a veces se llena. Una ciudad con montañas, Sí. una ciudad con un valle muy horizontal, muy Parecido, digamos. escasamente, ¿no? Y a la cual le agregaron un parque importante y central, un parque de gran tamaño y una serie de equipamientos para dar identidad a algunos barrios, ¿no? Así es. Incluso tienen hoy 1.300.000 habitantes, Por ahí, ¿no? Y sí. comentaba que está preparado, podría tener capacidad para 4 millones de personas con ese equipamiento. Claro, la trama urbanizada, digamos, si se vendieran todos los lotes, si se poblaran todos los lotes que están loteados, llegaríamos a 4 millones de habitantes, cosa que no va a pasar nunca. O sea, no hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo porque el estado de Córdoba tiene 3 millones de habitantes. Que de alguna manera le invirtieron a la ciudad, así como a mucho futuro, ¿no? Claro, y además, bueno, son las políticas no definidas por una planificación precisa y una aprobación de loteos que era muy liberal en un momento determinado, que no exigían hacer todas las infraestructuras. O sea, a partir de hace unos 25 años se exige que para aprobar un loteo estén hechas todas las infraestructuras, calles, cloacas, no cloacas, pero agua, desagües, electricidad. Berta, Sí. un poco entre el curso previo y esta experiencia de la ciudad, ¿nos quieres comentar algo? La experiencia de la ciudad de Córdoba. Sí. Bueno, yo pienso, los que estuvieron en el curso previo me han escuchado, que fue muy importante las intervenciones urbanas de Miguel Ángel Roca en la ciudad de Córdoba. Creo que la ciudad de Córdoba cambió mucho a partir de esas intervenciones. La primera intervención, en el 80, 79, 80 y 81, deviene una recuperación del centro histórico que estaba muy deteriorado. Recuerden ustedes que era un momento donde había pasado la aplanadora de la modernidad y había la especulación urbana, los grandes edificios que rompen el tejido, etcétera, etcétera. Habían como desestructurado esa ciudad histórica, esas cuantas manzanas que conformaban el centro histórico de Córdoba. Entonces, muy respetuosamente de la historia de Córdoba, Miguel Ángel Roca propone una estrategia de intervención con cosas tal vez muy modestas, como el dibujo en el pavimento de las fachadas de los edificios o de interiores de edificios, aludiendo a las funciones o aludiendo a la historia de cada uno de esos monumentos, creando de monumentos a través de la peatonalización de las calles, una red donde los metía otra vez dentro de un tejido, porque habían quedado como puntos aislados de la trama urbana. Entonces reconstituye el tejido a partir de esas peatonales, uniendo los monumentos. Entonces recupera el centro y le da una vitalidad que el centro no tenía en ese momento, lo limpia de automóviles, porque uno de los peores cosas que le puede suceder a un centro urbano es que se convierte en estacionamiento de automóviles, tanto que la Plaza de Armas, esa hermosa Plaza de Armas actual, era un gran estacionamiento de automóviles, con algunos estacionamientos subterráneos o estacionamientos periféricos y la peatonalización de las calles. El agregado en esos terrain bag, esos baldíos, esos bolsones olvidados dentro de la ciudad, o de arquitecturas deterioradas y demás, que es el concepto ese de terrain bag, de esas bolsas de lugares que han quedado abandonados en la ciudad, crea unas hermosísimas plazas. Unas plazas que aluden a la formación de nuestra nación, que es con la inmigración, ¿no? Españoles por un lado, italianos por otro, es decir, Plaza Italia y Plaza España. Y el proyecto de una plaza cívica que no se hace, desgraciadamente, después se hace otra intervención que, bueno, no tiene la calidad cualificante de estas otras plazas. Esto trajo una gran polémica
dentro de la ciudad. La gente se involucró, se discutía, que me gusta, que no me gusta, que porque sí y por qué, y se preguntaban las intenciones del diseñador y demás, y había de todo. Los críticos más acervos fueron los propios profesionales, ¿no? Que después, a la larga, con el reconocimiento internacional, aceptaron el valor de la cosa. Pero la gente enseguida se apropió de esos espacios. El centro volvió a ser usado. La gente, con diversas actividades, por ejemplo, en una de las peatonales hay unas largas mesas donde se juega ajedrez todo el día. La gente pasa y se sienta, si sabe jugar ajedrez, contra otro contrincante que está sentado esperando allí, juegan ajedrez. Hay artesanos que han copado algunos lugares, artesanos que venden todas las cosas que producen en la Plaza Italia. También hay otro lugar hecho especialmente para los artesanos, que es el Paseo de las Artes, la recuperación de unas viviendas de principio de siglo, viviendas obreras, las pocas que quedaban, que se paró la demolición. Cuando Miguel Ángel Roca entró como secretario de Desarrollo Urbano, paró la demolición de esas viviendas, se recuperaron esas viviendas y ese Paseo de las Artes tiene un éxito impresionante. Los fines de semana todo el mundo va, los artesanos exponen sus obras y además es sede de asociaciones artísticas, del coro municipal. Bueno, hay muchas asociaciones de arte que tienen su sede en esas casas. Eso fue una obra que quedó ahí y hasta el día de hoy tiene vigencia, 20 y pico de años atrás, tiene vigencia todavía. Y después, con el crecimiento de las periferias, viene la otra intervención de los 90. Esas periferias magmáticas desestructuradas sin identidad con los centros de participación comunal, los CPC, que van a ir con vocación de monumento, digo yo, ¿no? Van a constituirse en hitos urbanos, hitos de identificación también. Además, en la etapa anterior también intervino en los barrios tradicionales, los barrios periféricos al centro urbano, ¿no? Levantando también el decaimiento de esos barrios con actividades propiamente barriales. Y en estas periferias, el darles la oportunidad de llegar al estatus de barrio, a partir de que ese vecindario se identifica con estos centros que no son solamente centros administrativos para hacer trámites municipales, sino son centros culturales, deportivos, recreativos, es decir, con una serie de actividades variadas que hacen al intercambio de la gente y a la identificación de los vecinos con su barrio, con su lugar. Las zonas periféricas empiezan a identificarse y a nombrarse a partir de dónde sos vos, de tal barrio el que tiene el CPC tal, el que está cerca de tal CPC, es decir, es el elemento de referencia de la actividad barrial, ¿no? Me parece que han sido intervenciones muy importantes, y no solamente por el arquitecto, sino por los políticos que facilitaron, porque ahí está la cuestión de la complicidad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque es una palabra que cómplice parece que fueran delincuentes. No, al contrario, esa complicidad entre el arquitecto y el político, que se ponen de acuerdo, el político que toma la idea del arquitecto y es el que tiene poder de decisión y es el que tiene los dineros para hacer eso. Por más barata que pueda haber sido la obra, usando los materiales del lugar, buscando tecnología soft, para países pobres y todo lo demás, pero a pesar de ello son inversiones que generalmente los políticos no hacen. Y entonces está esa complicidad que pocas veces se dan. Incluso en algunos otros proyectos con desarrollos privados, ¿o no? ¿O solo son proyectos son estatales, con políticos? Municipalidad, nada más. Esos son los CPCs. Los CPC y... Pero hay algunos otros de vivienda y de algunos áreas comerciales que fueron con el mismo gobierno banco o que son privados. No, son privados y tanto no tiene nada que ver con el poder político, ¿no? Parece que cada uno de estos ha sido el detonante de una serie de inversiones próximas, ¿eh? Me imagino que te referirás a eso. Sí, nos interesa saber cómo hacer que... Bueno, la intención era que no solamente generar un impacto en un lugar e identificar a un área, sino que pudiera ser el factor desencadenante de un proceso de desarrollo urbano en el sector, ¿no? De actividad privada, que no podía estar financiado por el Estado, ¿no?
Claro, quizás a nosotros nos ha faltado esa parte de poder conciliar los intereses públicos y privados que tienen que estar juntos. No, yo creo que el rol del Estado es orientar, promover actividades positivas, pero no realizarlo todo porque no lo puede hacer, porque por pronto no tiene recursos. ¿Y cuántos años les llevó esto en Córdoba? El proyecto El proyecto habrá tomado 3 o 4 años y la ejecución 9. 9 años. 2 gestiones comunales. ¿En la peatonización? No, la peatonalización tardó mucho menos. La peatonalización debe haber tardado 2 años. No. 2 años en la primera etapa. Y estas últimas habrán tomado otras 2 o 3 de la segunda etapa. O sea, entre el año 91 y 92 habremos peatonalizado unas 7, 8 cuadras más o 9 cuadras más. Bien. 12 años entre proyecto y ejecución de este plan, ¿verdad? De la parte peatonal. No, la otra. Los CPCs y los... No, la idea nació en los años 70. 70. Se trató de concretar en los primeros centros culturales que no se entendieron para qué eran. Después los pude aplicar en La Paz, digamos con un intendente a quien acompañé en la gestión de La Paz. Antes que en Córdoba. Antes de Córdoba. La Paz. Y luego lo promoví con el intendente de mi partido, digamos, en Córdoba, y lo hizo, el partido es radical, el partido radical, o sea, es antiperonista, digamos, no peronista. Con relación a la peatonalización, son 4 o 5 calles y que tienen 3, 4, 5 manzanas de largo, ¿no? Mucho más. Es un tejido de 30, Sí. 30, 40, 35 cuadras. En una ciudad de 1.200.000 habitantes. Sí. Y seguramente se opusieron los dueños de los carros, ¿no? Las Que peatonales tenían que caminar. los monumentos y están... Seguramente se opusieron los usuarios porque tenían que caminar y no podían llegar en el carro hasta la puerta. Sí, pero digamos, por cierto, al principio hubo resistencias, pero luego el apoyo popular fue tan grande y además la apropiación que hizo la gente es tan grande que, digamos, canceló el efecto de rechazo de los comerciantes, que más que nada yo creo que los comerciantes no solamente era porque el auto no llegara al frente, sino porque todos pensaban que le iban a cobrar la peatonal, ¿no? A todo el mundo le gusta hacer la obra pública, pero no que la pague, que la tenga que pagar. Entonces, como no se las hicimos gratis, o sea, no les cobramos a los vecinos al frente, porque entendíamos básicamente de que esto era un bien público, que era el barrio primero, o sea, el centro es el barrio histórico, o sea, el barrio primero. Entonces le pertenece a toda la ciudad, no le pertenece a los frentistas, le pertenece a todos. De eso yo tenía un comentario de que invertimos mucho, al menos en ciudades como la nuestra, en vialidad. Y la vialidad habría que identificarla que es peatonal y vehicular. Y quizás le damos más importancia siempre a la vehicular. Y habríamos de considerar el espacio peatonal también como un beneficio de la ciudad, ¿no? Como un beneficio social. Un beneficio descomunal. El problema es que no lo hemos podido medir. ¿Cómo? No lo hemos podido medir en rendimiento. Sabemos cuando amplías un carril, pues que hay ahorro de tiempo en el que va manejando. Pero no hemos medido el beneficio o perjuicio de quien va caminando o quien usa la ciudad en otra modalidad. Es que uno se mide por el costo-beneficio económico y el otro se mide por costo-beneficio social. Deberíamos de tratarlos igual, ¿no? Son 2 parámetros distintos. O sea, la peatonal tiene una implicancia fundamentalmente en la apropiación social y en la identificación de la gente y en la vida democrática que genera. La vialidad no genera nada más que rapidez de llegar de un punto a otro. Yo creo que a los comerciantes también les facilitó las ventas, tuvo un valor de cambio también, además del valor de uso, la peatonal. Los comerciantes que al principio estaban temerosos, después estaban contentísimos de tener la peatonal, porque tuvieron mucho más gente, porque camina tranquila, porque llega tranquila al lugar, favoreció la venta de los negocios. Muy bien. Como que a veces nos cuesta vender esas realidades antes de que sucedan. Sandrín, Eduardo, desde el punto de vista sociólogo y... Primero que nada, el papel del arquitecto en Monterrey todavía no está ganado. ¿El papel qué, perdón?
el papel que el arquitecto tiene en la sociedad de esta ciudad y de la mayoría de las mexicanas no está ganado todavía. Mucha gente no sabe qué es un arquitecto ni para qué sirve, o con qué se unta o qué. Y eso daña mucho porque las autoridades no lo toman en cuenta tampoco. Entonces, lo que cuenta es el que las agencias de automóviles están vendiendo sin ninguna proporción. Y nunca es suficiente los carriles de Constitución. Hoy en la mañana vimos una cola gigantesca en pleno, a la altura de la plaza, de esta plaza, cruzando el río. Desde ahí vimos la cola enorme y es insuficiente. Siempre se vuelve insuficiente. Siempre, hay que ponerle un segundo piso para parecernos a alguien por ahí. Sandrine, sí. ¿Tú conoces algunas referencias de acuerdo a lo que haces y como extranjera también, cómo vives? Yo creo que un punto que es muy importante y que resaltó mucho de la conferencia magistral, que se me hizo muy interesante en la mañana, es precisamente esta visión que tienes de la ciudad en el futuro. ¿Cómo quieres que sea tu ciudad? Me parece absolutamente apantallante, maravilloso que tengan ya la infraestructura planeada para una ciudad de 4 millones de habitantes. Ese es algo en América Latina, con la realidad urbana que se viven en muchas ciudades intermedias y grandes. Ese es algo increíble para los habitantes, porque les garantiza en los próximos 20 años un orden en la ciudad, un orden en el crecimiento y un control. La ubicación de empresas, la ubicación de fábricas, los equipamientos en barrios. Yo creo que eso es lo que garantiza la calidad de vida en una ciudad. A veces se ve que Córdoba es una ciudad muy bonita, yo no conozco, pero se ve que tiene un centro histórico precioso, tiene monumentos muy lindos, parece ser que tiene un muy buen clima. Así es. No, acá el problema no es el clima, acá el problema es el aire acondicionado. El problema es el exceso de aire acondicionado. Sí. Disculpa. Y yo creo que todos esos factores hacen que haya calidad de vida para los habitantes. Entonces, también mencionaban los costos-beneficios sociales de los proyectos. A veces es muy difícil medir un costo-beneficio social. Puedes medir en pesos el costo-beneficio económico de alguna medida, más bien el costo-beneficio social es muy intangible, porque tú puedes tener una idea de un proyecto que tú como autoridad, por ejemplo, pienses que va a ser un proyecto muy exitoso, y si no es un proyecto que la ciudadanía realmente esté en condiciones de aceptar o de utilizar, realmente tu beneficio del proyecto va a ser mínimo. Yo creo que ahí es muy interesante ver en el caso de Córdoba esos centros de participación comunitaria muy próximos a la gente, que crean lugares de encuentros en los barrios, y ese tipo de proyectos pensados para el bienestar del habitante en el barrio, para mí destacan la voluntad de una calidad de vida. En cuestión de proyectos de vialidad, por ejemplo, esta peatonalización, en general en cualquier ciudad del mundo donde se haya hecho un proyecto de ese tipo, siempre levanta quejas de la gente, siempre. Y en general siempre termina gustando muchísimo a la población. Pero siempre hay este periodo muy difícil, que creo que muchas veces, en muchas ocasiones, se debe a que las autoridades no saben comunicar a la gente cuál es el beneficio, cuáles las ventajas, cuál es la visión de este proyecto a largo plazo y cómo lo contextualizas. Si quieres disminuir la vialidad, si quieres promover medios alternos de movilidad urbana, si quieres promover peatonalización de las calles, pues tú tienes que contextualizar todo esto, ¿no? Plantear tu ciudad en el futuro, plantear el modelo de vida que queremos tener y que la comunidad esté de acuerdo en este modelo de vida. Entonces, tal vez en Córdoba la gente esté de acuerdo a caminar, usar bicicletas, se veía muchas ciclopistas. Tal vez aquí en Monterrey la gente no esté de acuerdo para esto.
tal vez no queremos esto, o tal vez no hemos todavía visto cuáles son las ventajas de desarrollar otras alternativas de vida, otros modelos de vidas, otra ciudad. Hace falta un diálogo de la ciudad con los arquitectos de aquí, aparte de los demás especialistas que son indispensables. Pero no hay diálogo entre la ciudad y el arquitecto. Pues los arquitectos necesitamos sacarle plática a la ciudad, ¿no? Yo creo que también el arquitecto en su formación no ha estado muy interesado en abordar Sí, se necesitan los dos, ¿verdad? la ciudad. Hacemos proyectos más del lote para adentro. Sí, claro. Y quizás nos falta meternos más. Otro dato de Córdoba que me tocó ver, la escuela de arquitectura, a secas, como diríamos, de arquitectura, simplemente arquitectura, ganó un concurso de diseño urbano y arquitectura de paisaje en Estados Unidos, en la Asociación de Arquitectos Paisajistas, compitiendo con escuelas de diseño urbano y de paisaje. Vaya, como que hay mucha conciencia también en los arquitectos que se están formando en arquitectura, de ver el diseño urbano, el paisaje, el edificio. Y en el trabajo presentado por el arquitecto Roca el día de hoy, ves parques, plazas, los edificios. A los edificios se le mete la ciudad, por decirlo de una forma, en plazas, atrios, como que la ciudad sigue adentro del edificio. Está muy claro eso, y ese interés Nos trajo una cadena, no sé cuántos kilómetros tiene, cuánto miden la que está al borde del río. El Parque de la Vida. Al Parque del Río, unos 15 kilómetros. 15 kilómetros. Sostenidos a lo largo de dos. Ya quisiéramos tener 1 kilómetro de parque aquí enfrente. El río Santa Catarina Sí, tiene 14. tú dices esto, ¿cómo no? Tenemos un parque de béisbol, otro de fútbol. No, parque para la familia. Sí, sí. Parque para los viejitos. Claro. Es que debe ser parque para toda la gente de la ciudad. Pues sí, para pero todas las no ciudades. los hay. Presumimos que tenemos un área verde, pues sí, para patear la pelota pero no es parque como está el parque que nos mostraste. Ejemplar. Claro, que casi no tiene diseño, ¿no? O sea, es un parque en estado natural, ¿eh? O sea, que ese carácter yo creo que es bueno porque justamente casi no tiene diseño. Lo que estabas diciendo, antes lo conversábamos. En la Facultad de Arquitectura de Córdoba, en la cual fue decano mi padre, o sea, hace mucho tiempo, en los años 50, introdujo en el plan de estudio la obligatoriedad de la enseñanza del paisaje. O sea que tenemos un obligatorio, no es optativa, o sea, es obligatorio paisaje, diseño urbano, planeamiento, o sea, toda una serie de materias que normalmente en la currícula del arquitecto, incluso en el mismo país nuestro, en Buenos Aires no existe. O sea, yo enseño en Buenos Aires hace 20 años, teoría de la arquitectura, por ejemplo. Bueno, todo esto en Buenos Aires no está. O sea, lo dictamos en el taller nuestro de Buenos Aires porque es un taller vertical, pero no porque esté en el programa. O sea, no está en el programa, en la currícula de Buenos Aires. En el mismo país, a 600 kilómetros, claro, los porteños nunca nos copian, ¿no? Y hacen bien. O sea, si no, podrían subirse. No serían porteños, pues. Si nos copiaran a nosotros. ¿Cómo nos van a copiar a nosotros si están mirando a Europa? Nosotros no estamos en el cono de vista de Buenos Aires, como tampoco está México, ni está América. América Latina no existe para un porteño clásico, digamos, típico y característico. Bueno, pero esto es un dato muy, muy importante, porque esto hace que la planificación, el diseño de paisaje y todo esto esté contaminando al arquitecto. Entonces el arquitecto no puede dejar de pensar en el paisaje que se va a generar, no puede dejar de pensar en todos estos componentes. Y en teoría, si bien no tenemos sociología urbana, hay una serie de componentes que no se dan, digamos, bueno, la bibliografía sí conduce. Digamos, la bibliografía de las cátedras de urbanismo, que hemos tenido la suerte de tener muy buenos profesores italianos. O sea, la facultad nuestra, cuando hemos estudiado, teníamos unos profesores italianos fantásticos, O sea, Enrico Tedeschi,
Devoto, el ingeniero Devoto, el arquitecto Lapadula, el que hizo el Coloseo Cuadrato de Eur, el barrio el alternativo que hizo Mussolini, pero cuya obra de arquitectura es muy buena. O sea, yo he visto recién ahora, o sea, siempre me limité a no ir con el prejuicio que todos tenemos políticamente, digamos, desde el fascismo, pero cuando uno va y lo ve, dice, qué pedazo de arquitectos, o sea, hicieron un conjunto ejemplar. Bueno, pero todos estos profesores nos transmitieron una pasión por la ciudad, nos transmitieron una pasión pero eran italianos, o sea, esto es muy importante, gente sabia y que ha apreciado la ciudad. O sea que somos el producto de una combinación de factores bastante positivos, de incluir en la currícula esta complicidad con el paisaje, con el diseño urbano, con la planificación y haber tenido la suerte de unos profesores ejemplares.